Vamos a ponernos de pie y vamos a aprovechar bien el tiempo. Una palabra que tengo corta para cada uno de nosotros. Amantísimo Padre, en este momento, en esta tarde o noche, le damos honra y gloria y alabanza a usted, que es digno de suprema alabanza. Le pidemos, Señor, que estos minutos que acontecen, usted nos abra el entendimiento, podamos entrar al tercer cielo y a bajar un mensaje nunca antes predicado sobre la paz de la tierra, para poder, Señor, educar, Señor, discipular a sus hijos comprados a precio de sangre, a que vayan de gloria en gloria, de victoria en victoria, Señor. Queremos todo lo que usted tiene para nosotros, para los tiempos que estamos viviendo, Señor, los tiempos donde necesitamos de su presencia, donde necesitamos que nuestras oraciones sean contestadas, Señor. En el tiempo que estamos viviendo, Señor, que necesitamos de su presencia aquí en la tierra, Padre. Ayúdenos para que este mensaje, Señor, traiga vida y lo traiga en abundancia. Todo esto se lo pidemos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Den un aplauso al Cristo de gloria. Puede tomar su asiento. Gracias, hermano. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo. He estado estudiando, buscando un mensaje para traer en el futuro. Y Dios me está inquietando a que esto va a ser solamente la introducción, no se preocupe, va a ser corta, para poder preparar el mensaje. Redimidos por su sangre. Aquí es donde está la clave, hermano. Todo aquel que quiera conocer a Dios tiene que ser a través de la sangre. Quiere vivir una vida libre, es a través de la sangre del Cordero. Quiere derribar altares del paganismo, es a través de la sangre. Todo esto es a través de la obra de redención de Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Usted puede decir, no, hermano, es el Espíritu Santo. 100% correcto. Pero el Espíritu Santo se mueve a través de la vía de la sangre del Cordero. Donde está la sangre fluyendo, ahí está el Espíritu Santo. Otro diga, no, es en la oración. Claro, en la oración está el poder, pero la oración se hace viva a través de la sangre del Cordero. Es toda la Biblia para ponérselo más claro. Desde antes de Génesis y después de revelación, la sangre del Cordero. Cuando estemos en la eternidad, la sangre del Cordero estará activa. Todo esto es lo que a nosotros nos va a fortalecer hoy que vivimos en este planeta Tierra, el mensaje de la sangre del Cordero. Cualquiera diría que la Biblia empieza en Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero va mucho más antes de Génesis 1:1. Y eso es la sangre del Cordero. Mire cómo tengo la primera lámina. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Estábamos en cautividad, en pecado. El pecado de nuestro padre Adán nos tenía atados a esta tierra. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. O sea, usted tiene mucho más valor que la planeta Tierra entera, hermano. Una vez escuché un evangelista decía que usted vale más que 7 planetas. Tratando de usar el ejemplo. Usted vale mucho más de lo que usted se imagina. Fue comprado a precio de sangre, sangre celestial, sangre libre de pecado. Ese es un precio de suma importancia, un precio inimaginable para nosotros. Se dice que usted los seres humanos hoy en el 2020 se usa solamente el 2 o 3% del cerebro. Pero tan poquito así. Bueno, usted no tiene la capacidad de entender el valor que usted tiene ante el Dios de los hebreos para que haya enviado a su Hijo a la tierra a comprarlo a precio de sangre.
Esto yo quiero que usted entienda, de que esto, en el que fuiste rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, o sea, la sangre del Cordero es celestial y es un plan de Dios Padre a los seres humanos. Dice el siguiente, dice, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea que Cristo tenía una vida de perfección, su sangre era celestial. Porque usted hoy ve en el noticiero como las mujeres que están dando luz a sus hijos y sus hijos salen libres de COVID-19 y las enfermedades, porque la criatura en el vientre de su madre no está contaminado, porque es diferente, está separado por Dios mismo. Por eso es cuando Jesucristo estaba en el vientre de María, Él no estaba contaminado con la sangre de María, y mucho menos con la de José, porque dice que ellos nunca tuvieron relaciones sexuales. Concibió del Espíritu Santo, recibió sangre celestial. Entonces, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, desde antes que Adán y Eva fuesen criados como la primera pareja sobre la faz de la tierra, ya Cristo había derramado su sangre. ¿Cómo es eso? Ese es el amor del Padre. Él lo sabe todo, omnisciente, omnipotente, todo. Él no tiene principio de días ni fin de vida. Él es el eterno Dios. Y nosotros tenemos que aceptar que somos su creación. O sea, esta es creación de Dios, porque mucha gente le puede decir, bueno, ¿quién creó a Dios? No, nadie. Él es el eterno Dios. Él ha existido por la eternidad y Él ya tenía un plan de salvación desde antes de la caída del ser humano, porque Él los ama. Entonces usted puede ver cómo va el amor de Dios mucho antes de la creación de la fundación del mundo, pero que se ha manifestado, se ha dado a conocer en los últimos tiempos y los posteros tiempos por amor de vosotros. Aquí es donde nuestra mente, nuestro intelecto debe estar enfocado en la sangre del Cordero, lo que Él hizo para con nosotros. Y cuando usted comienza a desarrollar una mentalidad del gran amor que el Dios Padre hizo a través de Jesucristo, por medio del derramamiento de sangre, usted comienza a despreocuparse de otras cosas que no tienen valor alguna sobre la faz de la tierra. Y a Satanás se va a hacer un monito así chiquito para usted, cuando usted tiene la mente enfocada en lo que Cristo hizo para con usted. Porque eso es lo que queremos, recibir la información que nos va a permitir a ver las circunstancias del mundo pequeñas para con nosotros, porque esto que Cristo hizo supera nuestro entendimiento. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos, en los posteriores tiempos, por amor de vosotros, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo. Este mensaje, hermano, al enemigo no le gusta. Bajo ninguna circunstancia a él le conviene que usted reciba esta revelación de que usted fue comprado, redimido de la esclavitud, del pecado a través de la sangre del Cordero. Porque ahí es donde se rompe todo argumento, todo paradigma, toda manera de pensar, toda filosofía, todo conocimiento terrenal queda en cero cuando usted se enfoca en lo que Cristo hizo por nosotros a través de la redención. Dice en Génesis 3:21, el Dios de los hebreos, fue el primero que derramó sangre. Usted está en su creencia como cristiano, lavado a precio de sangre, nació de nuevo, con el Espíritu Santo dentro de usted. Su creencia es una creencia sangrienta. No hay ninguna otra creencia en la palabra que sea válida más que la que consiste en el poder de la sangre del Cordero. Vaya usted y haga una investigación de las sectas, mormones,
Testigos de Jehová, todos estos sectas que hay por toda la faz de la tierra, no son religiones, creencias secas. No hay sangre en ellas, porque son terrenales. Entonces, hubo una ocasión donde Dios Padre vino a visitar a Adán y a Eva, la primera pareja de la creación. Algunos dicen que existían antes de Adán. Quizás, no sé, no puedo decirle que sí o no, pero lo que sí le puedo decir es que la Biblia registra que Adán y Eva eran la primera pareja. Pecaron, y al pecar, al comer del árbol de las ciencias del bien y el mal, se enteraron de que estaban desnudos y tenían vergüenza tener un encuentro con el Dios de los hebreos. Entonces ellos se cubrieron con hojas, hicieron unas túnicas de hojas, y cuando Dios Padre vino a hablar con ellos, se escondieron. Entonces se enteró que habían fallado y los cubrió con túnicas de piel, derramamiento de sangre, porque estaba simbolizando la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos cubre nuestra vergüenza, hermano. Cubre nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Si no es la sangre del Cordero, ¿qué más lo va a hacer? No es que yo no soy digno, le dicen a los pastores, yo no puedo cantar, yo no puedo orar, yo no puedo hacer esto. Y el pastor le dice, bueno, si no crees que puedes, ¿qué puedo hacer yo? Porque no has recibido la revelación de la pureza que hay en ti a través de la sangre del Cordero. Esta es solamente la introducción, después lo voy a dar el mensaje más detallado. Ahí le va el 11. En Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. Dios manifestado en carne a través de Jesucristo dio su vida. Dice el libro de Hebreos que se le preparó cuerpo. Cristo no tiene principio de días ni fin de vida. Él es el eterno. A Él se le preparó un cuerpo donde Él habitase sobre la faz de la tierra. Y dio su vida, dio su sangre, derramó su sangre. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación por la persona. O sea, Dios estableció unas leyes. Si usted lee la Biblia de Génesis hasta Revelación, usted va a encontrar que Dios llegó un momento donde trajo a un hombre pagano, idólatra, que adoraba imágenes, adoraba altares. Abraham lo sacó Ur de los caldeos, lo separó y le dio un pacto, y de ahí salió una nación, la nación hebrea, y la nación hebrea se le dieron leyes, y en la ley estaba constituido que la sangre es la que iba a hacer expiación, porque era sombra y figura de lo que iba a venir, que era Cristo Jesús. Ahora que Cristo se manifestó en carne, dio su vida en expiación por nuestras almas. Nos compró a precio de sangre. Entonces eso es lo que lo hace a usted cristiano, redimido a precio de sangre. Amén. Y entre más usted implore estas verdades, hermano, las cadenas del pecado se van desatando de su vida. Porque si imagínense, colectamos 30, 40, 50 años de pecado, de suciedad, de cosas malas que acumuló nuestra alma. Pero cuando viene Cristo nos da esa capacidad. Si nosotros hubiésemos hecho lo que está escrito, que estudiésemos su palabra para poder entender estas verdades. O sea, siempre tenemos que hacer el tiempo para poder recibir esta revelación de la palabra. Dice en la siguiente página, Hebreos 8:5, dice las cuales a los que es figura y sombra de las celestiales. A Moisés se le dio, o sea, se le enseñó el tabernáculo, lo que usted entiende como el tabernáculo. Él subía a la montaña, allá en el monte Sinaí,
como a ese corito en el monte Sinaí, que ahí estaba Dios, ahí había estruendos y se oía la voz de Dios en el monte Sinaí. Dios estaba hablando con Moisés para darle la estructura de un tabernáculo que simbolizaba el cuerpo de Cristo y el cuerpo suyo a la misma vez. Entonces Moisés se le enseñó algo que ya existía en el tercer cielo y que lo construyese aquí en la tierra, y ese tabernáculo iba a ser solamente la figura y la sombra de lo que había de venir a nuestras vidas, la cual sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha de mostrar en el monte, que iba a ser un sistema sangriento, un sistema de derramamiento de sangre constantemente. Los sacerdotes, llenos de la sangre de los animales que iban a sacrificar, que simbolizaba la sangre del cordero que iba a ser derramada en esa cruz del Calvario, en un tiempo postrero de los cuales nosotros estamos participando. La Biblia dice que había reyes, había gente de mucho nivel de autoridad que desearan saber lo que nosotros sabemos hoy, la obra de redención de Jesucristo. Ellos solamente vieron la sombra. Ellos nomás no entendían por qué había tanto holocausto, por qué había mucho sangramiento. En el templo de Salomón había un diche o una abridura en la tierra, que ahí fluía sangre de miles y miles y miles y miles de animales sacrificados. Había un río de sangre. Si usted estuviera en aquel entonces con un helicóptero, usted podía ver el campamento y sangre fluyendo, porque nuestra creencia consiste en la sangre del cordero. Entonces a Moisés se le enseñó que fabricar un tabernáculo que ya existía desde antes de la fundación de los cielos y la tierra. Esto es lindo, porque ahí es donde se iba a ofrecer el holocausto, donde tenía tres partes: tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio es su cuerpo, el pecaminoso, el que le gusta pecar. Después el lugar santo es el alma. Ahí esa alma usted tiene que limpiarla, usted tiene que tomar la decisión de limpiar su alma. ¿Aló? A través de la sangre del cordero usted tiene que limpiar. Usted se convirtió hoy, aceptó a Jesucristo, nació de nuevo, pero su alma queda igual, a lo menos que usted la limpie. Yo sé lo que es tener mascotas y que se le mueran. Duele mucho, por eso yo no tengo. No es fácil la pérdida, porque su alma se liga a la mascota, a lo que sea. Se hace parte de usted. Y si usted no sabe sostener las cosas a un nivel donde que si las pierde bien y si no las pierde pues está bien, entonces si se aferra mucho, le duele. Yo estudié un libro de guerra espiritual. Dice que una señora tenía 70 perros en su casa. Cuando esa señora se murió, los amaba tanto que, ¿qué cree? Que los 70 perros se murieron también. Porque había un ligamento en el alma y se rompió y todos era un ligamento del alma. Aquí es donde usted puede tener amistades incorrectas, que usted se liga, son ligamentos incorrectos que le perjudican su caminar en Cristo Jesús. Como un amigo que le ofrezca droga, pero es su amigo. Usted no quiere decirle: mira, yo contigo no quiero saber nada porque yo soy diferente a ti, yo soy cristiano. Y en vez de decirle eso, sigue siendo su amigo. Es un ligamento, es un amigo que le está perjudicando su vida espiritual. Le ofrecen droga, le ofrecen el placer de la tierra, pero usted, cristiano, no quiere romper esa relación porque hay un ligamento en el alma. Entonces, usted es cuerpo,
el cuerpo, el alma y el espíritu, este tabernáculo tenía 3 secciones. Entonces, en esa donde se ofrecían los holocaustos, y aquí había el lugar especial, el lugar santísimo, que viene siendo su espíritu humano, donde habita el Espíritu Santo, porque usted nace de nuevo. Usted está muerto en delitos y en pecados. Entra el Espíritu Santo a su espíritu humano, usted ha recibido vida, usted es vivificado, pero todavía no suelta las 2 novias que tiene, le falta progreso, pero es cristiano, porque aceptó a Cristo, pero no se ha limpiado, todavía practica cosas que el pastor le predica domingo tras domingo: no hagas esto, no hagas esto, no hagas, y usted lo sigue haciendo porque no se ha desligado. El alma suya todavía está conectado con cosas incorrectas. Entonces, en el lugar santísimo, ahí solamente se entraba una vez al año, pero dice la Escritura, pero no era sino antes con sangre de animales o machos cabríos, porque el sacerdote que entraba cada año ahí tenía pecado. No se había cumplido el holocausto principal, que era Cristo, la expiación de nuestras almas. Entonces entraba, pero con sangre ajena. Él era pecador, y se moría el sacerdote, el sumo sacerdote, que venía de la descendencia de Aarón. Tenían que reemplazar el sumo sacerdote, y se moría ese sumo sacerdote, lo tenían que reemplazar una vez más, y constantemente está reemplazando, porque solamente era sombra del sumo sacerdote que había de venir. Entonces sigue la trayectoria, y aquí tengo otra imagen de el arca del pacto, donde se derramaba la sangre una vez al año. Entraba el sumo sacerdote y esparcía sangre para expiación de los pecados del pueblo judío, pero él mismo tenía que ofrecer algo por sí mismo, porque él no era libre de pecado. Cuando Cristo vino, ascendió a los cielos, dice la Biblia, entró al tercer cielo, ¿y qué cree que hizo? Esparció su sangre en el arca del pacto que existía antes, que se le mostró a Moisés. Ya existe en el tercer cielo, y ahí fue donde él presentó su sangre. Es una expiación, hermano. Entonces la ira del Dios Padre se aplacó, porque ya hubo alguien que lo hizo una vez para siempre. Dice que entró al cielo una vez para siempre. Una vez para siempre. Una vez para siempre. Una vez para siempre. ¿Y qué es lo que hace la religión? La más famosa de todos. Ofrendas, de pactos, camina para allá, veladoras, altares, figuras. Ya tienen un nuevo Dios. Que ahora el que le gusta el soccer tiene un Dios para que vaya a adorar. ¿Por qué? Porque no tienen sangre. No tienen sangre. No tienen sangre. No tienen a dónde ir. Nunca están saciados, pero usted sí. Ya se hizo una vez para siempre. Él ya hizo expiación para que usted viva en libertad, para que su alma sea suelta de todo ligamento inapropiado y se ligue a las cosas de Dios. Entonces, en este acta de pacto fue donde Cristo hizo la expiación una vez para siempre. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Como cuando ahí el relato de la crucifixión dice que el templo, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Cristo traspasó los cielos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra perfección. Ahí está la clave, hermano. ¿Quiere victoria en su vida? Aférrese a la sangre del Cordero. No puede orar, se le hace difícil orar, aplique el poder de la sangre del Cordero. La proclamación, hermano. Es que yo no entiendo esto de declarar el poder de la sangre de Cristo, me han dicho algunos. Buscan un versículo y no lo encuentran. Buscan 2 y no lo encuentran.
Le digo, es que no se trata de uno, ni de dos, ni de tres. Se trata de una palabra, de la palabra entera. Que Cristo traspasó los cielos a hacer expiación a nuestro favor, al Padre, al Dios de los hebreos, para nuestras almas, para comprarnos a precio de sangre. Y esa sangre el Padre la aceptó. Y la ira se detuvo. Y ahora nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Ahí está el poder. Ahí está el poder de todo lo que usted quiera obtener. Es por medio de esta obra de redención. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, el sumo sacerdote desde antes del sistema levítico. El sistema levítico constituyó sumo sacerdote a la familia, a los de sangre directa de Aarón, y separó a los levitas porque cuando Moisés estaba hablando con Dios, que subió al monte a hablar con Dios, el líder del grupo, ¿qué cree que hicieron? Aarón, no sabemos a dónde está Moisés. Se perdió en la montaña. Y el pueblo le dice a Aarón, haznos dioses que nos regresen a la esclavitud, que nos regresen a Egipto. Cuando en vez de haber esperado que bajara aquel hombre, porque estaba hablando con Jehová para instrucciones, cuando vino Moisés y vio todo esto, los levitas fueron los que hicieron, hemos fallado, se arrepintieron, y de ahí sacaron que los levitas eran los que iban a llevar a cargo todo lo que tenía que ver con el tabernáculo que iban a hacer en el futuro, que iba a existir. Dice el 13, Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. ¿Ve? Ya no es necesario sangre de machos cabríos, de becerros, de todo esto que se hacía. Fue anulado, fue cancelado el sistema de Levítico, de derramamiento de sangre, fue anulado, cancelado por medio de Cristo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se ha de pasar por viejo y se envanece está próximo a desaparecer. Tenemos un nuevo pacto, que es la sangre del Cordero. Amén. Ahora nosotros lo único que tenemos que hacer es implorar ese glorioso poder de lo que Él hizo. Es un recordatorio de lo que Él hizo. Y a Satanás no le gusta recordar a dónde fue el vencido, en la cruz, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, exhibiendo públicamente a todo principado de toda potestad. Cuando Él derramó su sangre, fue en la cruz. Amén. Y en la hora de la cruz de Cristo activó la resurrección del Mesías. Resucitó, porque Él tenía cosas que hacer. Una de ellas era ir al Padre. Cuando se le apareció a las mujeres, no me toques porque no he extendido al Padre. Tenía que ir a derramar su sangre primero en el arca del pacto. Dice, sí, también fue al infierno. Sí, fue al infierno a quitarle las llaves de la muerte a Satanás, al imperio de la muerte. Le quitó las llaves de la muerte. Porque las llaves de la vida nunca las tuvo Satanás. Satanás nunca ha sido dueño de las llaves de la vida. Esas siempre las ha tenido el Dios de los hebreos, el dador de la vida. Amén. Entonces descendió a la tierra a quitar las llaves de la muerte, el imperio de la muerte. Ascendió al Padre a redimirnos a precio de sangre. Y ahora estamos bajo un nuevo pacto, que es el pacto de la sangre del Cordero. Con eso, hermano, usted no necesita ir a todas estas religiones para nada. Pero estando ya presente Cristo, siguiente lámina, dice, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no el que fabricó Moisés. Dice, no hecho de mano, con las instrucciones que Él dejó. Es decir, no de esta creación. O sea, donde Él puso su sangre, donde Cristo puso su sangre, era lo celestial, donde habita el Dios Padre, el Padre de los hebreos, de la nación de los hebreos. Ahí fue donde hizo su obra completa, hermano.
Y ahí es donde usted obtiene limpieza de pecado, como que si usted nunca hubiese pecado. Entonces usted dice, pero yo no me siento así. No es porque su alma todavía está cautiva, su alma todavía está enviciada con los deseos de esta carne. No ha tratado con su alma. Ahí es donde está el problema. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Siguiente lámina. Y no por sangre de machos cabríos, como hacían los sumos sacerdotes, ni de becerros, sino por su ¿qué? Su propia sangre. Su propia sangre. Le repito, no era sangre de María ni de José, era su propia sangre. Fue Él. No fue ninguna de estas vírgenes que mencionan las religiones, ni santos, ni nadie. Fue Cristo mismo, por su propia sangre. Por su propia sangre. Y no tenga miedo, hermano, de declarar su fe. Como un amigo de trabajo que siempre le gusta decirme, ¿qué es la religión que tú dices que tú tienes? Mi religión es la sangre de Cristo. Esa es la verdadera, la que consiste en la sangre del Cordero. Una religión sangrienta, si usted lo quiere poner de esa manera. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez, ¿para cuándo? Para siempre, hermano. Para siempre. Y en el lugar santísimo, el tercer cielo. Yo no sé si usted está entendiendo la magnitud de lo que Cristo hizo por la humanidad. Ya nosotros la estamos viviendo. Nos falta compartirla con los demás, con la gente que está cansada de tanto precepto. Y ahora hasta el judaísmo, que los que practican judaísmo, hermano, tienen cientos de artículos, que el talí, que la túnica, que la barba, que la gorra, que no sé qué, que cuando entras a la casa y que cuando sales de la casa y que cuando te subes al carro, y el día que no lo hagan andan sudando, violé un mandamiento. Son 613 mandamientos, y si viola uno se rompen todos. ¿Quién va a poder con esto? ¿Quién va a poder con estas cargas? El Cristo. Él las cumplió al pie de la letra. Él cumplió. Él era el Cordero sin mancha, sin arruga. Fue examinado desde el momento que fue anunciado por el ángel. El Mesías ha nacido ahí en esa ciudad de Belén. Desde entonces Él comenzó a ser examinado y no se le encontró mal alguno. Él fue el que ascendió al Padre y le dijo: Padre, yo compro la humanidad a precio de sangre. Nos sacó de la esclavitud, porque nadie más lo podía usted sacar de la esclavitud, del pecado, más que el Dios Padre a través de Cristo. Dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre y en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué más queremos, hermano? Queremos inventar nuestra propia religión, porque eso es lo que hacen las sectas. Abra el internet, puro pleito, los pastores peleándose, criticando. Y yo me pregunto, pero ¿cuándo vas a predicar el mensaje que liberta al cautivo? ¿Cuándo vas a predicar un mensaje que me trae liberación a mi alma? ¿Cuándo la iglesia va a predicar el mensaje el único mensaje que nos va a unir a nivel global? Es cuando todos prediquemos el poder de la sangre del Cordero. Ese es el único mensaje que nos va a unir, hermano. Dice el 13, Hebreos 9:13, porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, algo temporal que Dios Padre había constituido y solamente para los hebreos, nadie más podía participar de esto. 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu eterno fue guiado por el Espíritu Santo, hermano. Se ofreció a sí mismo sin mancha. ¿A quién? A Dios. Era la ira de Dios. Usted se preocupa por Satanás, olvídese del diablo.
la ira de Jehová ya fue calmada por medio del sacrificio de Cristo. Mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias. ¿Ve dónde está la guerra? En yo no puedo orar, yo no soy digno, yo no puedo cantar, yo no puedo tocar, yo no nada. Entonces, ¿quién lo salvó a usted? Yo tampoco podía hacer nada, pero me propuse. Porque mi mente, mi conciencia fue limpiada. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y comencé, hermano, como un kindergarten. Porque no podía ni hablar. Si no me cree, yo tengo videos que ni yo mismo los puedo ver. Ni yo mismo me soporto predicar. Era un desastre. Pero dije, yo fui llamado. Porque mi conciencia fue limpia. Mientras que su conciencia no sea limpia de culpabilidad, nunca podrá llegar a ningún lugar. Porque no es usted, es aquel que vive adentro de usted. Y no es para los hermanos, es para aquel que lo compró a precio de sangre. Todo lo que usted haga para el Señor es una alabanza a Él, es para Él, hermano. Él se regocija en verlo a usted proclamarlo sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha? A Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Ven la clave? Limpie su conciencia y diga, yo sí puedo porque Cristo me compró a precio de sangre. Yo sí soy digno porque hay una sangre que fluye y eso es la sangre del Emmanuel, la sangre del Cordero, la sangre del Mesías, la sangre del Cristo de la gloria es la que me cubre mi conciencia. Y las cosas cambian, hermano, cambian. Usted comienza a amar a su prójimo, aquel que usted nunca creía que lo iba a amar. Usted comienza porque su conciencia es liberada de la cautividad. La guerra está en la conciencia suya. Sigue diciendo, así es que por eso es mediador de un nuevo pacto. La nueva manera de hacer las cosas es a través de la obra de redención de Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Es el nuevo pacto, hermano, el que venció la muerte. Dijo, muerte, ¿a dónde sepulto tu victoria? No hay tal cosa. Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres para que habite Jehová entre nosotros, hermano. No nomás nos redimió, sino nos capacitó para toda buena obra. Y como esta es la introducción, voy a parar ahí.